Empiezo de nuevo totalmente. Hola. Muy buenos días, hermanos. Lamentamos muchísimo la demora en la transmisión. Son problemas técnicos, pero considerando la temática de estos últimos domingos, la temática del capítulo 35 del conflicto de los siglos, sabemos que tenemos también otras dificultades, otros impedimentos para presentar estos temas que son tan importantes para la Iglesia. Entre toda la estrategia del adversario de Dios, por supuesto, hay montado toda una trama de engaños que tienen el único propósito de seducir al planeta. Y en este caso, en este capítulo encontramos una frasecita que solamente quiero dejar con ustedes. Es imposible, dice la inspiración, que con su propia fuerza, hablando de nosotros, el ser humano, rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. Por esa razón, queridos hermanos, nosotros estamos en una lucha espiritual que confiamos en que por la gracia de Dios muy pronto habrá de concluir, porque de esta situación global tendremos que salir fortalecidos espiritualmente, animados a terminar la obra de Dios e irnos a casa. Y ya que hablamos de esto, hermanos, simplemente un comentario, especialmente para algunos hermanos que están inquietos por algunas resoluciones municipales y provinciales con respecto a la posibilidad de reiniciar nuestras actividades en los templos. Queremos decirles que la situación no es sencilla, pero confiamos en que esta semana tendremos novedades a partir del día miércoles, probablemente por la tarde, noche, ustedes ya van a estar recibiendo oficialmente algunas novedades de cómo volverían nuevamente la apertura de nuestros templos, tal vez a partir del próximo sábado o el siguiente a más tardar. No va a ser fácil, no va a ser masivo, vamos a tener una serie de pautas que van a indicar que hasta que llegue todo a la nueva normalidad, tal vez pasen algunas semanas, pero confiamos en que Dios va a seguir dirigiendo todas las cosas, porque su mano siempre ha estado en el timón de este barco y especialmente en el timón de la iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una semana muy bendecida, que podamos disfrutar realmente del tema de esta mañana y confiamos en que con la bendición de Dios y muy agradecidos nuevamente por la presencia del pastor Alberto Tim, quien generosamente nos cede su tiempo y los dones que el Señor le ha concedido para transmitir con claridad el mensaje de su palabra. En esta mañana también todos podamos ser bendecidos. Muchas gracias. Adelante, Pastor Gastón. En este momento en especial, que saludamos a los pastores, ancianos, líderes, quisiéramos orar para que Dios nos dirija con su presencia en esta presentación y también orar especialmente por el pastor Rubén Pereira y su familia. Él está literalmente agonizando, su familia y los cuidados médicos está recibiéndolos, pero quisiéramos poner en las manos del Señor estas manos poderosas, esta circunstancia y la fortaleza para su familia. Vamos a considerar también este motivo de oración por este siervo y hombre de Dios que hemos comentado ya otros domingos, que, bueno, confiar en la providencia que lo sostenga a él y sostenga a su familia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque se cumplen tus promesas, que estás con tus hijos, que tus ángeles poderosos nos acompañan frente a la lucha contra todas las manifestaciones del mal, incluyendo el sufrimiento y la muerte. Pero sabemos, Señor, que tu misericordia, tu presencia está acompañando a este hombre de Dios en estas horas tan difíciles, especialmente para su familia.
Por eso, querido Padre, ponemos en tus manos a la vida del pastor Rubén Pereira, a su querida familia que lo acompaña, y también en este momento la presencia y la dirección del Espíritu Santo cuando finalmente hemos podido conectarnos. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los invito, queridos hermanos, que abramos el capítulo 35 del libro El conflicto de los siglos. Vamos a tener una presentación compacta sobre lo que representa el mensaje del capítulo 35, que tiene que ver con las consecuencias de lo que analizamos el capítulo anterior, lo que se estableció en la cristiandad en general, la inmortalidad del alma. Y en primer lugar quería invitarlos a mirar luego este capítulo, este artículo en la revista Ministry, que trata justamente en el número de abril de este año, y ustedes lo pueden leer en castellano porque Google lo traduce simultáneamente y pueden leer, hay 3 artículos que hablan sobre lo que vamos a tratar esta mañana y hemos puesto como título Líbranos del mal, preparados y protegidos frente a lo que Elena de White presenta como el engaño maestro. Esta es la dirección, vamos a ponerla en Facebook para que ustedes puedan tomar el link y leer estos 3 artículos que hablan sobre cómo enfrentar el poder del enemigo. Retomando de la semana pasada, vimos el efecto dominó del engaño de la inmortalidad, cómo destruye la obra de Cristo enunciada en el juicio, Cristo como sacrificio, como nuestro mediador, como nuestro abogado y como juez, cómo Él trata y erradica el pecado. Todo esto es cuestionado por lo que se ha generado en relación a cómo Dios trata el pecado, qué pasa cuando la persona muere, bloqueando el juicio como una verdad presente, el anuncio del mensaje del juicio, contradiciendo todo lo que sustenta el mensaje del tercer ángel, inhibiendo la decisión de hoy y distorsionando la comprensión del carácter de Dios. Si los muertos siguen conscientes y como las teorías que se han elaborado, religiosas y pseudocientíficas, con un estado superior, la consecuencia es que a través de lo que Elena G. de White llama el engaño del espiritismo, ayudan en este mundo a la necesidad de los vivos y falsificando el método de Cristo, porque llegando a través de las necesidades que el pecado mismo ha traído a este mundo, el fracaso de la vida moderna, trayendo respuestas que falsifican el mensaje de Dios. El origen del espiritismo, no por casualidad, 31 de marzo de 1848, comienza el espiritismo moderno, como lo menciona en este capítulo Elena G. de White, con los golpes que descifran las hermanas Fox, y de allí en adelante, a través de un manto pseudocientífico, se menciona lo que Satanás hace. Elena G. de White describe allí: poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. ¿Y de qué manera lo hace? Elena G. de White menciona en este capítulo cómo Satanás ha diversificado el espiritismo a través de diferentes formas, a las personas cultas y refinadas en un estilo más sutil a través de la teosofía, de la nueva era que fue la puerta de entrada para las religiones orientales, la reencarnación, la canalización a través de mediums modernos que traen mensajes de maestros del pasado que
transmiten su conocimiento a través de estos canalizadores y entre ellos mencionan a Jesucristo. No dejan de tomar como una referencia la Biblia y Cristo, pero lo hacen a Cristo cuestionando su divinidad y solamente como uno de los tantos maestros, quizás uno de los más grandes de la historia, pero uno de los tantos maestros que se comunican a través de estos canalizadores, presentando un mensaje distorsionado, obviamente, de la obra de Cristo y de todo lo que ya mencionamos. Las medicinas alternativas, desde el tiempo de Elena G. de White con el mesmerismo, el himno, que tiene su aplicación en la medicina hasta hoy, en diferentes tipos de terapias, la homeopatía, digitopuntura, acupuntura y un sinnúmero de terapias alternativas que algunos la presentan como muy efectiva, pero que en el fondo el asunto es cuál es su origen. Y hay un aspecto en común de todas estas teorías que se han y prácticas que tienen manifestaciones reales y un lenguaje muy similar al nuestro al hablar de la armonía interior, del mensaje para una salud holística, de la paz interior, pero ¿cuál es su característica esencial? La solución está en uno mismo. Es un mensaje inmanente, no está fuera nuestro, es buscar en el interior, desconociendo la realidad de la naturaleza caída y que todos estos caminos llevan una final degradación y preparación para el engaño final del enemigo. Pero también Satanás tiene una forma del espiritismo de llegar en una forma grotesca, como son los santos populares aquí en nuestras tierras y en Argentina, el Gauchito Gil, San La Muerte, cómo está mezclado sin ningún discernimiento entre mal y el bien, esta mezcla, como vamos a ver en un instante, de la unión de los opuestos, del error con la verdad, y en formas que entremezclan también un estilo de vida, la lujuria, el alcohol, todo aquello que degrada a la persona y la deja más vulnerable para que Satanás vaya tomando control de la mente de las personas. Esto mismo lo vemos en las películas, las maratones de series, dibujos animados, la magia. Presentaban quienes promueven estas a través de Netflix y otras redes de series, hablando de entre las maratones del fin de semana, promoviendo aquellas que implícita o explícitamente tratan con estos fenómenos paranormales, para llamarlos en el lenguaje de ellos, pero que nosotros sabemos cuál es su origen. Y para los escépticos, Elena G. de White también presenta que aquellos que han visto y han satirizado algunos fenómenos como impostores de estas aparentes, dicen ellos, manifestaciones sobrenaturales, cuando vean también las reales y los escépticos, la ciencia que se maneja por un patrón empírico de la evidencia, de los sentidos, desde Adán y Eva, los magos que falsificaban también las señales de Moisés con falsificaciones reales, pero engañosas, serán seducidos también por este engaño. Y dentro de las iglesias cristianas, este es un tema que trataremos más adelante, en algún otro momento, con el pastor Daniel Plen, el movimiento carismático, que como algo transversal ha unido aún a las iglesias que tienen profundas diferencias doctrinales. En todas las iglesias, como un movimiento transversal que que ha favorecido el ecumenismo también a través del don de lenguas y las curaciones milagrosas. Dentro del mundo cristiano, el engaño, el espiritismo moderno. Y Elena G. de White no deja de hacer un señalamiento.
Hay una cita que presenta Elena G. de White, que ahora se dirige a nosotros, los que aguardamos la segunda venida, los que conocemos, los que profesamos la verdad presente. Dice lo siguiente: todos los que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás, se separan de Dios y de la protección de sus ángeles, que como leyó el pastor Kairos, es la única manera, la protección de Dios, estar al resguardo de las promesas de su palabra. Vamos perdiendo esa protección cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en presa fácil. Los que de esa manera se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta, pero después de haberlos subyugados por completo, el tentador los empleará como sus agentes para empujar a otros a la ruina. Y tenemos el caso de Judas. La posesión del enemigo de su corazón, de su mente, no fue repentina, fue gradual, fue cediendo el terreno y el enemigo fue tomando el control. Lo mismo sucedió con Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes? Elena G. de White presenta que ellos estuvieron en el mismo momento con Bernabé cuando descendió el Espíritu Santo, ellos participaron de un Pentecostés también, junto con Bernabé. Pero el pecado, un pecado acariciado, en este caso la codicia, al igual que tomó su corazón, y Pedro les dice: ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón? Le dice a Ananías: ¿cómo llenó tu corazón? Quiere decir entonces que nadie está en resguardo si por nosotros mismos no tenemos una experiencia, no ver para creer, sino creer, confiar, y a través de la palabra de Dios que habite en nuestra mente, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo, seremos protegidos por los ángeles del engaño. Y en cuanto a lo que leímos, terminamos con esta cita: a las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo en sus aspectos más sutiles e intelectuales, cual si fuera un ángel de luz, como se manifestó Lucifer, Satanás a Jesús en las tentaciones. Apela a la razón por medio de la presentación de temas elevados, deleita los sentidos con escenas arrobadoras y conquista los afectos por medio de representaciones elocuentes de amor y de caridad. Y a los indulgentes consigo mismos, a los amantes del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que ante la gente más refinada e intelectual, en sus formas groseras. Aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Así provoca que la intemperancia debilite sus facultades físicas, mentales y morales. Dice: el deseo es la ley suprema. Ven los mandamientos de Dios no como una diferencia entre el bien y el mal. Hablamos del universalismo, ¿no? Y finalmente quiero recomendar 3 libros. Algunos no son tan accesibles. Ernest Steed fue director de la Asociación Internacional de Temperancia. Es la mejor publicación en castellano que he leído de cómo las medicinas alternativas, las religiones orientales, en esta unión de los opuestos, una conciliación entre el bien y el mal, inexistente obviamente ante la verdad de Dios, es presentada en todas estas prácticas, ¿no? Desde la alquimia medieval, los dioses paganos que tenían la unión de los opuestos. ¿Y cuál es nuestra seguridad? No perseguimos a los demonios, los resistimos contemplando a Cristo, poniéndonos la armadura de Dios, resistiendo la tentación. Y hay un pasaje importante que les pido que ustedes lean: no conceder puntos de apoyo para el enemigo. En Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea,
mantener un pecado conocido, no luchar por la gracia de Dios y con la victoria que Cristo nos concede, no luchar en nuestro crecimiento cristiano, deja un terreno de donde el enemigo hace pie y puede llevarnos finalmente al fracaso. Y cimentarse en la comprensión y vivencia personal de la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10, la promesa del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tiene. Hermanos, esto es solamente un esbozo. Aquí hay otros 2 libros. Cristo viene, prepárate, describe los engaños del espiritismo, del movimiento carismático, allí encuentran una descripción precisa, y este libro de David Marshall, Curaciones Milagrosas son de origen divino, tienen una información adicional. Bien, vamos a continuar entonces con el doctor Alberto Tim. Vamos adelante, doctor Alberto Tim. Va a estar luego nuestro compañero David Alves para recibir las preguntas. A partir de la presentación, por favor, en Facebook, hagan las preguntas para que cuando termine la presentación del tema sobre la relación del santuario con la verdad presente y las doctrinas del movimiento adventista, tenemos la presencia nuevamente gracias a su paciencia, que la hemos probado mucho en el día de hoy. Gracias, doctor Alberto Tim, por su presentación de esta mañana. Sí, lo escuchamos, pastor. Ok, es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios con ustedes y a mí me encantó mucho tu presentación, pastor Gastón, pero me gustaría solo subrayar una sentencia que, o mejor, un párrafo del capítulo que nosotros estudiamos. Si ustedes tienen el libro, la página 613, la edición Padrón de Aces, 613, el último párrafo, empieza dizendo: esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia y anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que reveló el camino hacia el cielo. Mira, el texto en inglés es más explícito. Aquí en castellano dice: los espíritus mentirosos representan a los apóstoles. En inglés el término es personifican, o sea, la personificación. Entonces, estos espíritus vienen como la forma, como si fuera, vamos, por ejemplo, yo soy el profeta Juan. Yo escribí bien, o el apóstol Juan, yo escribí aquilo para aquel entonces, fue muy bueno que escribí, pero los tiempos cambiaron, estamos a 2000 años después, ahora la cosa es distinta, entonces cambian las cosas y dudan de la palabra de Dios. Y el texto aquí es increíble. Muchas veces nosotros hablamos simplemente de la manifestación de Satanás como si fuera Jesucristo, la personificación de la segunda venida. Pero aquí tú tienes hasta la personificación, que es el término el original de los mismos apóstoles de Jesús. Los engaños van a ser terribles. Muchas gracias, pastor. Y cómo poder discernir toda la luz que nos está dando el espíritu de profecía para que no seamos engañados, ¿no? Muchas gracias. Exacto. Pastor. Bueno, el tema que nosotros vamos a compartir con ustedes un poco en nuestra reflexión es sobre el santuario. Entonces yo voy a compartir con ustedes mi presentación en PowerPoint para que quede más clarita
las ideas queden más claras para ustedes. Y el título que yo puse es El santuario en el marco del gran conflicto cósmico histórico. Como ustedes saben, estuvimos estudiando en el libro El conflicto de los siglos, los engaños de Satanás, la inmortalidad del alma, ahora el espiritismo. Y también el mismo santuario, que es la habitación de Dios, también está bajo este marco dentro del marco del conflicto cósmico. Y ese es un tema fundamental porque es la base, el fundamento de nuestra fe. Mira, hay un texto en Apocalipsis que prácticamente todos los adventistas lo saben de memoria, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el remanente, él tiene algunas características, y estas características hacen que el remanente sea el blanco especial de la ira del dragón contra este remanente. Y aquí tú tienes los mandamientos de Dios. Y me gustaría empezar con una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nuestra comprensión del gran conflicto o del conflicto cósmico en contraste con de otras religiones que hay en el mundo? Cuando hablo de religiones no es solo cristianismo, hay otras. Muchos hablan de ese conflicto entre los poderes de la luz y de las tinieblas, entre el bien y el mal. Hasta dentro del cristianismo mismo tú tienes denominaciones que hablan de esto, de ese conflicto. ¿Cuál es la base de nuestra comprensión? Con bases en este texto y muchos otros, el elemento clave en ese conflicto es el carácter de Dios como reflejado en los mandamientos de Dios o su ley. Entonces, esta es nuestra comprensión o la base que hace con que nuestra comprensión del conflicto, del gran conflicto, sea distinto de las demás denominaciones. Dios intentando mantener su ley y también haciendo que nosotros nos mantengamos leales a la ley de Dios, y Satanás intentando cambiar la ley y nos afastar de la misma ley. Ahora, el punto clave, la pregunta clave es: ¿quién es digno de adoración? ¿Te acuerdas que en el mismo libro del Apocalipsis tú tienes cantidad de diferentes expresiones en cuanto a esto? En los mismos mensajes de los 3 ángeles, especialmente el primer mensaje, habla de la adoración del Creador, que hizo la tierra, el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de agua. Y entonces tú vas al tercer mensaje angélico, allí la bestia intenta buscar adoración para sí misma. Entonces es un conflicto de adoración. Y tú tienes el texto que es clave para nosotros como adventistas del séptimo día. Hasta Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, habla de este texto aquí como siendo el texto fundamental de la fe de aquellos que esperan el segundo advenimiento de Cristo. Y yo me refiero especialmente al Daniel 8:14. Pero en estos textos, tú tienes, en primer lugar, una profanación. No es simplemente una contaminación legal del santuario. ¿Te acuerdas que el perdón de los pecados por los sacrificios contaminaban el santuario? Y esto era legal, era el blanco, el propósito del santuario. Pero aquí habla de una profanación del santuario. Y habla que esta profanación
por el cuernio que empezó pequeño y después creció mucho, por lo tanto no quedó pequeño, es un cuernazo, como lo quieres llamar. Esse cuernio, ele se volvió contra el ejército del cielo, o sea, el pueblo de Dios, también contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo, el sacerdote, el continuo, que es la ministración del santuario, fue en contra el mismo lugar del santuario y contra la verdad. ¿Qué verdad es esta? La verdad como está conectada por el santuario. Y entonces, en el verso 13, viene un ser angelical y hace la pregunta: ¿hasta cuándo va a quedar esta desgracia, esta profanación? Y entonces un otro ángel viene y contesta: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario va a ser purificado. O sea, en el verso 14 tú tienes la reversión de todo que ocurrió entre los versos 9 a 12. Entonces hay una reversión completa. Entonces, cuando se habla de la purificación, no es simplemente la cuestión del juicio investigador, que por supuesto empieza allí, pero es una restauración, una vindicación del carácter, además de su purificación. Del carácter, yo me refiero del santuario. Entonces, aquí tú tienes el contraste entre la profanación y la purificación misma. Ahora tú podrías preguntar, ¿por qué el santuario es tan importante? ¿Y te acuerdas que los demás cristianos, hasta mismo los evangélicos, hablan muy poco del santuario en la Biblia? Y muchos de ellos hablan solo para criticar a los adventistas. Quizás podrías agregar otros ítems a esta lista que tengo aquí. Pero yo creo que 3 factores son fundamentales. En primer lugar, el santuario es la morada de Dios. Si vas a leer Éxodo 25:8, diz: hágame un santuario para que yo pueda morar con ustedes. Entonces, el santuario es el lugar de la habitación de Dios en el cielo y también fue en la tierra mientras el santuario del Antiguo Testamento existía. Ahora, ¿puede existir un lugar más importante do que la morada de Dios? Yo no creo que hay otro lugar más importante, por lo tanto el santuario mismo como morada de Dios es muy importante. Otra cosa, el santuario es el guardián de la ley de Dios. Tú tienes el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, como las tablas de piedra con los mandamientos fueron puestos adentro del arca del pacto. Pero en el Apocalipsis capítulo 11, 19, habla también que la arca del testimonio o del pacto está allí. Y nuestros pioneros decían, ¿cómo van a hablar de una arca del pacto o del testimonio allí de Dios si el pacto, que eran las tablas de los 10 mandamientos, no estén adentro, que fuera simplemente una caja vacía? Entonces, por supuesto, por inferencia, las tablas están allí. Y además, el santuario es el centro del plan de salvación. A lo largo de la Biblia, la salvación siempre vino del santuario. Empezando con el periodo de los patriarcas, tú tienes los altares, onde el papá de la familia, o cuando el papá no estaba, el hijo mayor, eran los que el sacerdote de la familia. Después, los altares fueron reemplazados por el tabernáculo del desierto, con Moisés, y en el periodo de Salomón, con el templo de Jerusalén. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, tú tienes el santuario
templo del cielo. Hasta el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, es todo un llamado al santuario de Dios en el cielo. Por lo tanto, el santuario es un tema fundamental de nuestra fe. Perdón. Aquí nosotros tenemos solamente una ilustración. Como yo les hablé, teníamos dos altares del período patriarcal, el tabernáculo que empezó en desierto y fue hasta el período de Salomón, cuando se dedicó el templo. Pero es increíble que en el Antiguo Testamento no solo había la línea de los verdaderos adoradores de Dios, siguiendo esta línea como tienes aquí, ahora tú también tenías la falsificación. O que a mí me impresiona mucho, y tú sabes que estudiando los escritos de Martín Lutero es que me llamó la atención en gran parte para esta realidad. Que hay siempre una falsificación. Mira, ¿cómo empezó la historia de los altares? Con dos hermanos. Abel con el sacrificio perfecto, como Dios había ordenado, y tú tienes después Caín con la falsificación, intentando perfeccionar con un sacrificio vegetariano, que no, naquele entonces no era el propósito. Después, mientras Moisés estaba sobre el monte Sinaí, recibiendo las tablas de los 10 mandamientos y las instrucciones para la construcción del tabernáculo, abajo en el pie del monte estaba su hermano, ya con la falsificación lista. Y aquí tenemos dos hermanos, Abel y Caín, dos hermanos, Moisés y Aarón, dos hermanos, pero en relación con el templo, no son solo dos hermanos, es el mismo tipo. Si tú vas a leer, por ejemplo, Primera Reyes, capítulo 8, tú tienes la hermosa oración de Salomón de dedicación del templo. Tú vas un poquito más adelante, hasta el capítulo 11, tú vas a tener toda la falsificación cuando este tipo tenía cantidad de mujeres paganas y construyó no solo el templo para Dios, pero templos para esas mujeres paganas, que cambiaron el corazón de Salomón. Por supuesto que después él se arrependió, pero es increíble cómo la falsificación. Ahora, tú tienes en la Biblia, a lo largo de la Biblia, dos temas predominantes que estão em conflito também. Um deles é a linha de Deus. E esta linha é por el tema de Salem, Sion e Jerusalém. Agora, ao mesmo tempo, tu tienes a falsificação com o tema de Babel, a Torre de Babel, e depois de Babilônia, que vai estar el Apocalipsis. ¿Te acuerdas que en el Apocalipsis hay himnos de triunfo, de victoria sobre Babilonia, y entonces finalmente el pueblo de Dios está en la Nueva Jerusalén, en el monte Sion también. Entonces eso es interesante para que tengas una idea del marco de cómo este tema del santuario va a lo largo de la Biblia y cuán fundamental él es. Agora, uma outra ideia que me gostaria de plantear com vocês é a ideia de sair de Babilônia, o chamado para sair de Babilônia e ir a Jerusalém. En la Bíblia tu tienes esta dimensão geográfica muito clara, que é uma boa ilustração para entendermos nossa missão. ¿Tú te acuerdas que Abraham foi chamado de Ur de los caldeos, ou seja, o antigo sítio de Babilônia, para ir a Salem, ou a terra de Canaã, para ser um hijo de Deus allá, um testigo, e hasta o sacrifício de Isaac
que não se concretou, houve a substituição, ocorreu ali en el monte onde depois foi construído o Templo de Jerusalém. A Bíblia é muito clara sobre isto. Então, tu tienes este movimento de Abraão saindo de Babilônia, indo à terra de Deus, a terra prometida. Pero por la apostasía del pueblo, después de Judá, porque o reino del norte já não existia em 722, com a conquista de Samaria por los ejércitos de Asiria, o reino del norte se foi, pero Judá, com o cautiverio, o exílio babilônico, eles regressaram de Jerusalém e volveram a Babilônia. E isto é dos quadros mais dramáticos do Antigo Testamento. Pero entonces, después, del período del exilio, entonces hubo un regreso otra vez de Babilônia. E ustedes se acuerdan que hay hasta un salmo, diziam, mira, essas pessoas nos pedem para que cantemos los himnos de Jerusalém ou de Sión. Impossível, nós estamos aqui en el exilio, temos que regressar. E entonces vino el regreso. E é muito interessante como os 2300 anos começam com este regresso, ou a salida de Babilônia para volver a Jerusalém para a reconstrução da cidade, dos muros e do templo. E o mensaje do segundo ángel, ao término das 2300 tardes e manhãs, é também um chamado para sair de Babilônia e restaurar a verdade do santuário de Deus. Para mim é um tema muito hermoso. E aqui tu tens tudo em um dibujo solo, a história do santuário com a falsificação, e tu tienes o papado depois exercendo esta falsificação. E aqui está nossa identidade como adventistas. Tu vas ver que al final de los movimiento adventista, que é o movimento de restauração de la verdade em sua plenitude, como é integrada por el santuário. Por isso é muito importante. Solo na aclaração, no início tu tienes uma V en el lado esquerdo e uma F. V por la verdade e F significa la falsificação. Agora, neste período, para começar a restauração do santuário, tivemos señales cósmicas. Tu tienes o terremoto de Lisboa, a questão do sol e da luna e das estrelas. E então, com o aprisionamento do Papa Pio VI, começou o tempo do fim. Por quê? Muitas pessoas quedaram, pero como que passa? O Papa é o representante de Deus em la tierra, e agora Deus não lo protege. Vienen os soldados de França, lo llevan ao cautiverio e ali ele se queda e não regressa. Antes quedou hasta sua muerte allá. Muitos dijeron, mira, isso tem que ter um significado bíblico. E então começou o grande despertamento de estudo de las profecias bíblicas. Por supuesto que antes alguns estudavam como Lutero, Isaac Newton e outros mais. Johann Petri, de Alemanha também, Joseph Wolff, pero ali começou realmente com toda a força. Agora, depois, mientras Guillermo Miller empieza su predicación en el agosto de 1831, pouco tempo depois, no mesmo sítio onde ele estava predicando, ocorre a caída de las estrelas. E então empieza o juízo prévio ao advenimiento em 1844 e a restauração do santuário, como nós já hablamos. Agora,
Aqui temos algumas coisas. Algumas pessoas dizem, pero mira, esta questão da abominação que genera desolação, ou a abominação desoladora, como queres, isto foi com o antigo Epífanes. Pero se tu fores ler Mateus 24:15, o texto é muito claro. Ele diz ali, quando tu vas ver a abominação desoladora, ou seja, para Jesus esta abominação era todavia futura em sua época. Se assim é, como tu vas poner ao passado com o antigo Epífanes, como já tendo seu cumprimento ali, se todavia era futura na época de Jesus? Um texto muito interessante também é esse de Apocalipse 6, 12 e 13. Estas señales que ocorrem ali, no terremoto, sol, luna, estrelas, ocorrem na abertura do sétimo selho e não, perdão, a abertura do sexto selho e não o sétimo selho, que é a segunda venida. Então, são señales do tempo del fim e depois vai ocorrer a intensificação, não a repetição de las señales, pero el abalo de las potestades del cielo. Eu escrevi um capítulo que está disponível, um capítulo também, pero um artículo, que está disponível na Revista Teológica de 1995, é a revista publicada em Peru, sobre o sacerdócio de Cristo e de todos os crentes, segundo Martim Lutero. Por que é importante esse artículo? Não porque eu lo escrevi, pero por uma razão. Algumas pessoas dizem, sim, essa questão de santuário, del cuerno pequeno, é uma invenção adventista. Não. Lutero já tinha muito claro esse conceito e era quizás hasta muito mais explícito do que muitos de nós como predicadores. Vou só compartilhar com vocês uma cita de ele como exemplo. Por exemplo, em suas obras em inglês, el tomo 36, página 201, diz: en el santo, glorioso, feliz y misericordioso sacerdocio de Cristo, el cerdo del diablo, el Papa, ha metido su hocico, não solo contaminando-lo, sino destruindo-lo e eliminando completamente, instalando outro sacerdócio, uno próprio, mesclando todos os sacerdócios paganos como um estofado de abominações. Eu imagino que tu não usarias um linguagem como este, tão forte, pero Lutero tinha muito claro que el Papa ou el papado era a falsificação del sacerdócio de Cristo em la era cristiana. Está muito clarito esse ponto. Agora, enquanto o sistema de la verdade, para os pioneiros, os três mensajes angélicos, mientras os três mensajes angélicos eram escalones para subir a la plataforma de la verdade, então, mientras la purificação del santuário ocorreu en el cielo, sobre la tierra, os três mensajes angélicos predicavam su mensaje del sistema de verdade como é integrado por el santuário. E para os pioneiros, eles integravam a lei e o sábado, os dois, o santuário e os mensajes de los três ángeles. Também o ministério sacerdotal de Cristo, a imortalidade condicional del ser humano, o dom de profecia e também a segunda venida. Nós vamos reflexionar um pouquinho mais sobre esses temas. Para os pioneiros, nosso sistema de verdade, bueno, antes de falar do sistema mesmo, déjame aclarar um ponto. Qual é a diferença entre uma parede e uma pila de ladrilhos? Bueno, uma pilha de ladrilhos tu pode simplesmente poner ali e listo. Uma parede
tiene ladrillos, pero además tiene el cemento que une los ladrillos en una pared. Entonces, para tenermos un sistema, no puede ser simplemente doctrinas aisladas. Tú necesitas de factores integradores para que la pila de ladrillos quede como una sólida pared. Y en nuestro mensaje, el cemento que integró a los ladrillos, que son las doctrinas, son no solo uno, pero dos: el santuario y los mensajes de los tres ángeles. Y es muy interesante que cada uno de ellos tiene tres elementos. En relación con el santuario de Daniel 8:14, tú tienes el santuario mismo, tú tienes los 2300 días y la purificación del santuario. En relación con los mensajes, es muy clarito que hay tres mensajes: del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Isso é simplesmente um bosquejo para que tenhamos uma visualização desse conceito que agora vamos aclarar um pouquinho mais. Quanto à la integração doctrinal, los pioneiros veían el santuário como integrando las 5 doutrinas distintivas de la fe adventista. Por supuesto que temos outras doutrinas também que podem ser conectadas, pero empezando, eles tinham uma preocupação com estas que são distintivas. Solo para nossa pequena reflexão, vou gastar alguns minutitos a mais nesta imagem, este diagrama. Em primeiro lugar, el santuário. ¿Cuál es la conexión del santuario con la ley? ¿O cómo la ley y el sábado es integrado por el santuario? Muy simple. Por el hecho de que la ley y el sábado, o sea, los 10 mandamientos, están adentro del arca del pacto en el santuario. Entonces, ¿te acuerdas que el santuario es el guardián de la ley de Dios? Y en esta ley está el sábado também. Ora, os pioneiros tinham argumentos muito fortes e me gostaria incentivar-te a ler o livro que depois vamos falar um pouquinho, El Santuário, el Mensaje de los Tres Ángeles, onde tu tienes uma coleção destes argumentos adentro. Por exemplo, vamos a recordar um pouquinho do que ocorria em el santuario de la tierra. Mira, en el santuario allá, en el día de la expiación, el sumo sacerdote venía con la sangre especial del sacrificio, y entonces la sangre de ese sacrificio, él lo aspergía, hacía la aspersión sobre el propiciatorio de la arca del pacto. La aspersión de este sangue cambiaba la ley que estaba adentro del arca del pacto? Por supuesto que no. Ahora, si no cambiaba, ¿por qué la sangre de Jesucristo, que es el cumplimiento antitípico, o sea, la realidad tiene que cambiar los mandamientos? ¿Te acuerdas que muchos cristianos dicen que la muerte de Cristo en la cruz cambió la ley? Por lo tanto, el sábado fue cambiado para el domingo. Pero isto não é ensinado por el santuário. El santuário dice que mantiene la aspersión de la sangre, confirmava la lei que não podia ser cambiada. La lei é eterna. Então, não há como argumentar que la muerte de Cristo cambió la ley. Y algunos hasta decían lo siguiente: para cambiar la ley, la persona tenía que ir al cielo, ingresar en el templo celestial, abrir la caja del pacto y entonces cambiar allí, pero Dios jamás lo permitiría. Entonces, ¿te acuerdas que el santuario aquí confirma la perpetuidad de la ley?
La ministración celestial de Cristo, el santuario es el mismo lugar de la ministración de Jesús. En cuanto a la segunda venida, toda la ministración del santuario es en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Y cuanto a la inmortalidad del alma, mira, el juicio investigador, que es parte del ceremonial del santuario, o el juicio previo al advenimiento, solo hace sentido si la persona cuando muere queda en la sepultura. Como nosotros estudiamos en el libro El conflicto de los siglos, en la Biblia, por supuesto. Ahora, si la persona cuando muere ya va directo al cielo o al infierno, no hay necesidad de juicio. Ahora, el mismo Espíritu Santo tiene la misión de nos convencer del juicio que está relacionado con el santuario. Y clave es el concepto de la inmortalidad condicional del ser humano. O sea, la única condición de tener vida eterna, como dice el apóstolo Juan, en la primera de Juan, capítulo 5, verso 12, es estar en Cristo. Y el don profético. El don profético de Elena G. White foi uma forma de Deus dar assistência em los postreros dias, o el tiempo del fin, para el proceso de estudio de la Biblia y restauración de la verdad bíblica del santuario. Entonces, Elena G. White vino no para traer una nueva doctrina, pero para confirmar este estudio. De la ley del sábado con los 3 mensajes, tú tienes especialmente en Apocalipsis 14:12, donde habla de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el remanente guarda el mandamiento de Dios, incluso el sábado. A mí me encanta mucho la forma como ellos argumentaban, porque allí tú tienes la marca de la bestia en el tercer mensaje angélico, o sea, allí en los versos 9 hasta el 11, y después tú tienes la ley, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en el verso 12. Ellos decían lo siguiente: como la marca de la bestia es una marca de la bestia, o sea, del papado, del catolicismo, impuesta por la segunda bestia o imagen de la bestia, tiene que ser una institución contraria a los mandamientos de Dios, en la cual católicos y protestantes estén de acuerdo. Y mirando los mandamientos como tú tienes en el catecismo católico, tú vas a ver que tienes solo 2 posibilidades que son contrarias a los mandamientos de Dios. Uno es imágenes, la veneración de imágenes, pero los protestantes no lo aceptan. Ahora, por otra vez, la cuestión del domingo es una institución contraria a los mandamientos de Dios en la cual católicos y protestantes están de acuerdo. Entonces, tú puedes leer después, es solamente una pequeña introducción. Quanto al ministerio sacerdotal de Cristo, ¿cómo está conectado con los mensajes de los 3 ángeles? Especialmente por la expresión, la hora de su juicio, que es no el día del juicio, que ocurre después, ali por el verso 14 en adelante, la segunda venida de Jesús, pero es un juicio investigador anterior al advenimiento de Cristo, porque después de la proclamación de este juicio, todavía había el mensaje del segundo ángel y también el mensaje del tercer ángel. Entonces tiene que ser antes de la segunda venida.
Por supuesto que se vas a leer el Apocalipsis capítulo 14, vas ver que os 3 mensajes angélicos são de preparação para a segunda venida. Os mensajes estão em los versos 6 a 12. El verso 13 viene la bienaventuranza sobre los muertos, o la bendición sobre los muertos que mueren naquele entonces, e entonces la segunda venida. Estes mensajes são a última advertência de Deus ao mundo em preparação para sua segunda venida. E quanto à imortalidade condicional del alma, para os pioneiros, entre el vino de la fornicación de Babilônia, que está en el versículo 8, uno de ellos era a teoria de la inmortalidade natural del ser humano. E quanto ao dom profético, há alguma relação ali com a expressão la fé de Jesus, que também tem a ver com o testemunho de Jesus ali, e por supuesto o dom de profecia também vino para confirmar a validade da predicação de los 3 ángeles en el tiempo del fin. Isto é pequeno repasso, por supuesto, quizás foi muito rápido, pero depois tu puedes ler pouquinho mais em detalhes sobre isto. Aqui tu tienes o livro onde eu hablo sobre a formação do sistema de los pioneiros, como eles compreendiam nosso mensagem. La edición en inglés, que es la original, tiene todas las notas de pé de página y la bibliografía, entonces en términos es la versión completa en inglés, publicado por la Sociedad Teológica Adventista. Ahora, esta publicación de ACES, el contenido es el mismo, no hay pérdida, pero muchas de las notas de pé de página que eu agreguei para estudos postreros foram sacados para deixar o livro pouco mais didático e mais acessível. Então, ali tu podes aclarar esse ponto e minha sugerência seria que vocês lessem este livro publicado por ACES com sua Bíblia. E alguns dos argumentos que os pioneiros usam ali, quizás poderias agregar a tu Bíblia. E deixa-me compartilhar com vocês testemunho personal. Antes de fazer o estudo ou a investigação para escrever, porque isso é minha tese de doutorado, eu tinha uma ideia de que os pioneiros eram muito buenos, muito sinceros, pero pouco ingênuos. E que nós somos os iluminados, que temos mais conhecimento. Eles começaram sencillos e nós agora profundizamos as coisas. Lendo os escritos de los pioneiros, e que eu expongo nesse livro, eu cheguei a uma conclusão que realmente eles tinham uma profundidade de conhecimento, não tinham títulos, não tiveram a oportunidade de sacar doutorado em la UAP, pero eles tinham compromisso com a Bíblia e com o mensagem da Bíblia. E eu creio que o Espírito Santo os guiou de uma forma surpreendente. Há argumentos que eles usam que hoje, com a investigação que temos, simplesmente se confirmam o que eles puseram de uma forma tão sencilla, pero profunda. E como vocês podem quizás perceber, eu sou apaixonado por el mensaje adventista e por el sistema de mensajes que nós heredamos. Em relação com a função, por supuesto, poderias agregar outras coisas, mas pero uma delas, o santuário tem uma integração teológica, porque muitos elementos de doutrina estão relacionados ali, además também de poner em la perspectiva histórica de la salvación. Vas tener los altares patriarcales, el tabernáculo, el templo, el gran centro
del plan de salvación hoy, que es la cruz de Cristo y también su sacerdocio en el santuario celestial. Y se puede también poner el lado eclesiológico y misiológico, agregar arriba si quieres, pero los mensajes angélicos tienen un énfasis histórico por una razón. Fue predicado en el tiempo del fin y también hay una secuencia. Un ángel cumplió su misión, vino el segundo ángel, cumplió su misión y entonces el tercero. En el inicio de nuestro mensaje, teníamos una idea de que un ángel reemplazó el otro, pero después se llegó a conclusión que los tres ángeles predican los mensajes al mismo tiempo. Yo creo que tú escuchaste que nosotros tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel. Por supuesto, solo que esto es una tradición que todavía tenemos. Nosotros tenemos que predicar los mensajes de los tres ángeles, todos y son simultáneos para nosotros. Tiene componentes doctrinales, portanto tiene una función teológica, eclesiológica porque representan el movimiento adventista, pero también misiológica, porque estes mensajes não são simplesmente declarações. Esses mensajes são proclamações com alta voz. Por lo tanto, é um poderoso movimento que cree en los mensajes y los predica al mundo. Y esta es nuestra misión. Isso é simplesmente uma ilustração para que se tenha uma ideia como os pioneiros viam nosso mensaje, como integrado por el santuário. Ali tu tienes as doutrinas a la vuelta, e quando eu hablo del santuário, não é simplesmente a ministração de Cristo no cielo, todo o sistema del santuário que tem a ver com a muerte de Cristo en la cruz, su sangre, su expiación, y después la aplicación de los méritos de Cristo en el cielo. Ahora, o que ocurriu com nosotros? Isto não é uma crítica, pero o que ocorreu? Los pioneiros tinham muito claro esta ideia de sistema integrado pelo santuário. Nós quedamos com o santuário, por supuesto, pero se tu fores a las 28 crenças fundamentais, vai ver que o santuário é basicamente o juízo investigador en la doutrina de los últimos acontecimentos de la tierra. Entonces, a ideia de sistema se nos escapou e temos muito ênfase em doutrinas aisladas. Minha invitação para ustedes que me estão escuchando seria que tendríamos que volver a los orígenes, como los pioneiros lo compreendiam. E aqui tu tienes um texto clave. Mira como Helena de White planteava nosso mensaje. Mensajes Selectos, tomo 2, página 99. Ela lo define muito claramente. La verdade para este tempo é ampla e abarcante e compreende muitas doutrinas, pero estas doutrinas não constituem reglones separados e de pouco significado, sino que estão unidas por hilos de ouro que conformam uma totalidade, ou seja, um sistema que tiene a Cristo como su centro viviente. Las verdades que presentamos de la Bíblia são tão firmes e inconmovíveis como o trono de Deus. Então, se alguém diz o seguinte, não, aquilo foi bueno para o passado e tudo, não. Aqui Helena de White é clarito que nosso mensaje é tão firme e incomovível como o trono de Deus. Eu creio que ustedes e eu não têm ganas de cambiar o trono de Deus e tampouco poderíamos cambiar estes elementos fundamentais de nossa fé, reemplazando por outro ênfase. Esta é, eu considero, uma de minhas citas, quizás a cita
preferida, diz assim: Cristo, su carácter y su obra, es el centro y la circunferencia de toda a verdad. Él es la cadena a la cual están unidas las joyas de la doctrina. En él se encuentra todo el sistema de verdad. Mira, a mí me daban ganas de leer esta cita muy despacito, porque aquí tú tienes en pocas palabras una concentración de conceptos que puedes estudiar por la eternidad y no la vas a agotar. Não é simplesmente a persona de Cristo, é Cristo, su carácter e su obra. Então, tudo o que Jesucristo é e que lo hace é o centro e a circunferência de nossa verdade. Mira, se é o centro e também a circunferência, tudo está conectado com ele. E então, habla também, en ele se encontra todo o sistema de la verdade. Que coisa formidável! Nós teríamos que estudar um pouco mais esse hermoso tema, que é o fundamento da fé adventista. Alguns dizem, mira, o que é o centro de nosso mensagem? Vamos volver um pouquinho aqui. Seria o centro de nosso mensagem, é Cristo ou é o santuário? Alguns dizem, é Cristo. Então, eu te vou dizer, é o santuário. Outros dizem que é o santuário. Então, você te dizer que é Cristo. Porque, em realidade, é o todo. O centro de nosso mensagem não é Cristo afuera de seu santuário, tampouco o santuário vazio sem Cristo. Pero é Cristo em seu santuário que é o centro de nosso mensagem. E nós, perdão, por la sinceridade, pero eu creio que nós temos como adventistas del sétimo dia mensagem muito mais cristocêntrico do que todos os demás evangélicos e cristianos juntos. Todos os cristianos creem que Jesus morreu em la cruz del Calvário e ali ofereceu seu sacrifício expiatório. Portanto, se alguém não habla de la cruz e de sua expiação ali, não pode ser considerado cristiano. Agora, de los cristianos, alguns também hablam de sua segunda venida, não todos, pero quantidade de cristianos hablam de sua segunda venida. Pero muito pouco hablam de seu sacerdócio celestial. E quando hablam, é simplesmente para criticar a posição de los adventistas. Agora, dá a impressão que Jesus morreu en el passado, há quase 2000 anos, em la cruz. Agora está em uma larga vacação en el cielo, esperando para que o Padre diga, mira, hijo, agora é o momento de volver a la tierra e buscar tu igreja. Mira, nós não só hablamos del Cristo del passado, que o que ele hizo por nossa salvação, tampouco del Cristo del futuro, que vai ser todavia por nós para, em sua segunda venida, para nossa salvação. Pero temos poderoso mensagem del Cristo contemporâneo, o que ele está fazendo por nós hoje en el santuário celestial. Por lo tanto, nosso mensagem é muito cristocêntrico. E Helena de White é muito clara nesse ponto. Ela diz que de todos os cristianos, os adventistas del sétimo dia teriam que ser os primeiros a exaltar a Cristo delante del mundo. Los mensajes angélicos, só pequeno puntito aqui, uma pequena aclaração. Eu creio que o mensagem del primeiro ángel é uma proclamação e chamado à adoração de Deus, uma proclamação do evangelho eterno, não do evangelho em geral. O evangelho é eterno. Mira, esta expressão é formidável, porque aqueles que dizem que no Antigo Testamento é a dispensação da lei, das obras, e o Novo é da graça, ou seja, o Antigo Testamento da lei sem graça, e o Novo Testamento da graça sem lei, é engano, porque o primeiro ángel
habla del evangelio eterno, que no cambia. El sistema de salvación en el Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Ahora, la proclamación de este evangelio eterno y por el primer ángel no es la misma que el pasado. Es la proclamación ahora en el contexto de la hora de su juicio. Un momento muy especial y una invitación a las personas a adorar el Creador de la tierra, del cielo, de la tierra y de todo que está en la tierra de bueno, porque Él no crió el malo. Ahora, el verso 8, el mensaje del segundo ángel, es una amonestación de la caída de Babilonia, no su destrucción, que viene después en el Apocalipsis, pero su caída. Y entonces, el mensaje del tercer ángel genera una polarización de aquellos que aceptan el mensaje del primer ángel y de aquellos que lo rechazan. Entonces tú tienes un contraste entre aquellos que adoran a la bestia y su imagen y aquellos que adoran a Dios y guardan sus mandamientos y tienen el testimonio, la fe de Jesús también. Entonces, es simplemente por una comprensión de este punto muy importante. Ahora, nosotros tenemos algunas cuestiones, nosotros no predicamos mucho, yo no voy por cuestión de tiempo ingresar en estos otros puntos, pero nosotros tenemos que predicar el mensaje completo. Y como predicadores, ustedes tendrían que volver a predicar los grandes puntos de nuestro mensaje. No voy a entrar en detalles, pero en el pasado nosotros éramos poderosos en la predicación de la doctrina y del estilo de vida. Después vino la predicación expositiva y hoy mucho de cuento de historias. Por supuesto, puedes tener el todo, que es bueno, pero no te olvides de la centralidad de Cristo y su palabra. Nosotros también, la teología adventista es muy fuerte. Y el modelo que nosotros tendríamos que tener, allí tú tienes la teología, que tiene un lenguaje propio. Los predicadores, sean ancianos o miembros de la iglesia o pastores, tendrían que decodificar la teología, que tiene un lenguaje un poco más técnico, y usar la lenguaje sencilla del pueblo de la calle para que comprenda el mensaje y impactar la práctica. Pero hoy da la impresión que la teología habla para sí misma, la predicación es más existencialista, como si fuéramos psicólogos del púlpito, y no decodificamos el mensaje. Mira, tendríamos que vacunar la iglesia y fortalecer sobre los grandes temas de nuestra fe, senão se nos va nuestra identidad profética. Algunas citas antes de llegarmos al final de nuestra exposición. Y aquí tú tienes una de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Entonces, por supuesto que la amabilidad, la recepción en las iglesias es fundamental para atraer la persona al Evangelio. Una iglesia muy fría no va a atraer nadie. Pero la base no podría ser simplemente las relaciones sociales, entonces podrías ir para la sociología. Helena de White agrega un otro punto ahora. En Obreros Evangélicos, página 164, los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos, en cuanto al levantar a Cristo delante del mundo. Helena de White diz que nosotros tenemos que ser los primeros a levantar a Cristo diante del mundo. Y entonces en la matutina Cada Día con Dios, página 15, diz:
tenemos las más solemnes y estupendas verdades que jamás se ha confiado a los mortales. Oh, ¿por qué no se levanta la iglesia de Cristo y se vieste de su hermosa túnica? ¿Por qué no resplandece? Mira, tenemos que ser bondadosos, corteses, tenemos que elevar a Cristo, pero en el mundo en el cual las personas quieren aceptar a Jesús, están dispuestas a aceptarlo como la persona de Jesús, pero no sus enseñanzas. Estão dispostos a receber um reavivamento, pero não ter reforma. Nós outros predicamos não só a persona de Jesus, pero também suas enseñanças. E esta é nossa identidade adventista e nossa contribuição ao mundo. E me gostaria simplesmente ilustrar uma coisa. Eu já usei algumas vezes, quizás ustedes mesmos já lo escucharam eu falar. Vamos suponer que eu tenha 2 autos e me gostaria de vendê-los para ustedes. Vamos a suponer que o de arriba ali é del pastor Kairos e de abaixo é el mío. E o preço é mais ou menos o mesmo. E quando eu te intento convencer a comprar mi auto e não o del pastor Kairos, tu me perguntas, pero el outro é mais hermoso, por que tu queres que eu compre tu auto? Bueno, compre mi auto porque mi auto tiene ruedas. Compre mi auto, por favor, porque tiene puertas. Compre mi auto porque tiene hasta ventana. Por favor, compre mi auto porque tiene hasta un motor. Mira, ¿tú crees que esta tonteria vai convencer a alguém? Não. Eu tenho que mencionar que mi auto tem algo mais que o outro não tem. Então, muitas vezes nós hoje, bajo a influência do existencialismo, intentamos ganhar a los evangélicos e cristianos predicando o que eles mesmos já têm. Por supuesto, se tu não predicas a Cristo, não és um cristiano. O que hace a diferença é o que demais tem. Então, o pastor Kairos poderia dizer, mira, mi auto tem isto, aquilo, tem sensor, tem isso, aquilo, que por supuesto que mi auto sencillo abaixo não lo tem. E isto que hace a diferença. Então, o elemento distintivo da fé adventista não é uma debilidade. Por supuesto, se tu blanco é simplesmente um bautismo, então olvide-se do ponto distintivo. Pero se queres que a pessoa quede em la igreja, tienes que enseñar a totalidade do mensaje adventista. E então, viene a promessa de Mateus 24:14. E será predicado este evangelho del reino em todo el mundo, para testemunho a todas las naciones, e entonces vendrá el fin. Que hermoso mensaje! Nosotros tenemos que predicar este evangelho eterno, el evangelio del reino, en el contexto de la hora de su juicio a todo el mundo. A todos os rincones da União Norte Argentina, de Corrientes, de todos os rincones de Argentina mesma e de onde seja que tu estás me escuchando. Nosso mensagem é global. E então, hoje com o uso da internet, que facilita muito as coisas, o mensagem, nossa missão vai chegar ao fim e então vamos a ter o privilégio de ver Jesus volvendo em poder e glória em las nubes del cielo. É um privilégio para mim e também para vocês participar desta final predicação do Evangelho em el contexto de la hora de su juicio e em preparação para a segunda venida de Cristo. Que seamos leales a nossa missão. Muchísimas gracias,
Pastor Tim. Hemos tomado nota y nos quedará grabado este video para volver a escucharlo, repasar y asimilar lo que ha estado compactado para que lo recibamos. Pastor, ¿tenemos un tiempito para alguna pregunta? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo tengo más o menos aquí unas 4 horas disponibles para ustedes. No tanto porque viene el almuerzo para ustedes. Nosotros estamos una hora retrasados, entonces, pero el tiempo que razonable que crees que es posible. El pastor David Alves tiene algunas preguntas que fueron llegando sobre esto, pastor. Sí. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, pastor. Realmente un tema muy importante, un tema muy valioso para nosotros y también para todos los que estamos escuchando esta temática, y recordarte de manera muy especial lo siguiente. En la página, los que nos están siguiendo por la página de Facebook, hace un clic en me gusta para que puedan llegarte las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar transmitiendo en vivo desde la asociación. Para los que nos están siguiendo desde YouTube, por favor activen la campanita, activen primero suscribirse y luego la campanita para que de esa manera cuando se esté transmitiendo un video se le va a llegar una notificación a su celular y no se pierden ninguno de los temas presentados. Si te gustó el tema que presentó el pastor Tim en el día de hoy, no te pierdas el tema del próximo domingo porque va a ser aún más interesante. Así que te invito a que agendes y que podamos el próximo domingo seguir acompañándonos. Pero, pastor, tenemos unas preguntas, varias preguntas, una más interesante que la otra. Y una de ellas es la siguiente. Teniendo en cuenta que el santuario es considerado la morada de Dios, ¿sí? La cual está actualmente en el cielo, cuando Él regrese por tercera vez, luego del milenio y restaure la tierra, Apocalipsis dice que su morada estará con nosotros. ¿Eso quiere decir que la capital del universo sería la tierra? Sí, Ellen G. White dice exactamente esto, que va a haber un cambio. Va a haber un cambio en el universo. Entonces, por supuesto, al final del milenio viene la nueva... Perdón, vamos a seguir lo que el conflicto de los siglos dice. Viene Jesús en su tercera venida con los ángeles y los salvos, Dios. Después viene la nueva Jerusalén y los salvos ingresan en la ciudad. Ese es el lenguaje que Elena de White usa. Y entonces, de arriba de la ciudad, que va a estar sobre el monte de los olivos, los salvos, que va a quedar una gran planicie allí, eles vão ver a destrucción final de los impíos. Y el centro del universo va a ser la tierra, por supuesto, Dios va a ser como un testigo de su plan de salvación, porque aquí es que se desarrolló todo el drama del conflicto de los siglos. Ahora, una pregunta que algunas personas hacen es, ¿y el templo, el santuario, va a quedar en el cielo o no? Porque tú tienes, por ejemplo, en el Apocalipsis tú tienes el capítulo 21 y el verso 22, y dice, y no vi en ella, o en la ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, aquí no dice que no va a existir templo, no lo vi. Ahora, si tú fueres el capítulo 14, perdón, el capítulo 7 y el verso 15, nos dice, por esto estão delante del trono de Dios, y lo sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, mira que diz que vão adorar a Deus em su templo. Como explicar isto? Simplesmente, eu estou agregando esse pontito, aunque não é de la pergunta, só para aclaração, porque en realidad el templo de Dios como lugar de adoración de Dios siempre existió de eternidad a eternidad.
Durante el plan de salvación, el pecado, además de su función litúrgica de salvación, también agregó la función soteriológica, o sea, de salvación, no de adoración simplemente. Pero después que el pecado no existe más, la función de salvación soteriológica não vai existir, pero vai quedar como lugar de adoração de Deus. E isto vai ocorrer aqui nesta terra renovada. Perfecto, Pastor. Otra pregunta también importante, usted mencionaba que como iglesia necesitamos volver y profundizar, así como lo fue, como lo hicieron los pioneros. Ahora la pregunta sería, el mensaje de la segunda venida fue un mensaje impactante en la época antes de 1844. ¿Podría el mensaje del santuario ser un mensaje impactante antes de la segunda venida? ¿Y de qué manera podríamos presentarlo? Mira, eu creio que isto é uma realidade, não só poderia, tendria que ser um mensagem impactante, porque esta é nossa identidade. Então, como lá o mensagem do segundo advenimiento de Cristo foi muito impactante, esse mensagem também poderia ser. Eu lhes diria uma coisa. Ustedes poderiam, por supuesto, no livro El Conflicto de los Siglos, Helena de White habla algo. Eu creio que o ponto inicial de introdução seria ustedes lerem os argumentos que os pioneiros usaram. Isso não é uma propaganda de meu livro, porque não hace. O que hace a diferença é o argumento de los pioneiros, porque eu, mais ou menos, é uma reflexão sobre eles. Isto poderia ser o ponto de partida. Eu tenho, al final do livro, eu tenho na secção, depois de los pioneiros, o que algumas pessoas agregaram. E ustedes poderiam agregar mais todavia. Te digo uma coisa, eu, quando dou estudos bíblicos, uma série, agora viajando, trabalhando aqui na Associação General, é quase que impossível, porque eu viajo muito, agora em la quarentena não, pero então não tenho condições de dar continuidade em uma série de estudos, pero eu sempre estudava as doutrinas com bases em el santuário e genero uma identidade muito forte. E eu creio que, simplesmente como uma ilustração, quando eu estava escrevendo minha tese, alguns de vocês ouviram falar de Ganun Diop. Ganun Diop, ele é o departamental de Liberdade Religiosa e Relações Públicas da Associação General. E ele era meu vizinho. E ele sempre dizia: Alberto, me gostaria muito ler tu trabalho. E eu digo: não tenho um borrador todavia listo. Quando estava quase cerca da defesa, eu passei a ele. E então ele leu com muito entusiasmo. E eu perguntei: pero por que tu tienes todo esse entusiasmo? E ele me disse: mira, eu sou cidadão francês, pero del Senegal, de uma família de la alta sociedade allá, e eu aceitei o mensagem adventista salindo do islamismo por el estudio del santuário. E para mim, a clave para hasta conseguir ter penetração entre os muçulmanes é por el santuário. Então, eu quedei com isso em minha mente, caramba, o problema muitas vezes que nós outros não lo perfeccionamos a este nível, pero eu creio que é uma chave para conseguir não só outros cristianos, pero também para judíos e muçulmanes. Genial, creo que va quedando más que claras las preguntas. Otra pregunta que presentan, Pastor, es lo siguiente: ¿de qué manera el concepto de purificación del santuario en el Yom Kippur de Israel, Levítico 16, representa una escena de juicio en Daniel 8:14? Para muchos evangélicos la explicación adventista es caprichosa, solamente para justificar el gran chasco. Bueno, as pessoas podem dizer do que quiser, pero em realidade o conceito de juízo
era um dia o Yom Kippur era um dia de ayuno, de oração e de exame. Hasta en la tradición judía mismo, postrera, se ponía una soga en el sacerdote. Se ele não estava purificado, não estava ali, como vou dizer, não havia hecho todo o cerimonial de purificação, podia morrer delante da presença de Deus e era sacado afuera. Agora, te digo uma coisa, em las páginas 146 a 151 do livro, eu pongo, página 146, página 151, ali eu pongo os argumentos que os pioneiros poniam para o juízo investigador. E que é formidável. E no mesmo Novo Testamento, um deles, tu vas ver Apocalipse 11, verso 1. Perdão, déjame pouco ter a Bíblia aqui comigo. É o Apocalipse, capítulo 11. Mira o que diz o texto. Entonces me foi dado uma caña semelhante a uma vara de medir e se dijo, levántate e mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran él. Mira, en el lenguaje apocalíptico, la idea de medir es una idea de juicio. Entonces, por supuesto, aquí tú tienes la evidencia del juicio investigador. Y además disto, tú tienes también el verso 19, onde tu tienes del mesmo capítulo, onde diz ali que el templo en el cielo foi abierto e el arca de su pacto se veía en el templo. Isto é uma cena de juízo, não há como. Agora, se alguém lendo estas páginas pode ser uma buena forma, também tu tienes el livro publicado por Assis, de Alberto Dreyer, sobre o juízo investigador em la Bíblia. Ali tu tienes cantidad de argumentos a más todavía, además desse de los pioneiros. Pero uma cena del Nuevo Testamento que é muito interessante é esta escena onde tu vas ver del gran banquete ali de la fiesta, onde viene el rei e hace uma investigação de los invitados. E uno não está listo e sale. Esta possibilidade de cambiar o status, de estar adentro e sair, não é depois da segunda venida, não há reversão depois. Se isso tem que ocorrer antes. Por que eu digo que a imortalidade condicional do ser humano é fundamental para a doutrina do santuário? Por uma razão. Se alguém tem que ser juzgado antes da ressurreição, porque a ressurreição já é a recompensa. Ou tu vas ressuscitar na primeira venida ou na segunda. Então, tu puedes agregar muitos outros argumentos, pero por questão de tempo, eu solo plantei esse pouquito aqui. Muy bien, Pastor, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas más. Sí, el tiempo que quieres. Bueno, dos más, si no son muy largas, y hasta allí llegamos. Muy bien. En cierta medida usted respondió, pero hago la pregunta por si quiere profundizar algo más. Hago tres en una. Dice, quisiera saber si Jesús estuvo físicamente dentro del lugar santo desde que ascendió a los cielos y pasó físicamente al lugar santísimo en 1844. Y dice, hoy en día se ve una interpretación metafórica, simbólica, funcional y literal del santuario celestial. ¿Es posible consolidar todos? ¿Por qué hablar de un santuario celestial literal con dos apartamentos? ¿Hay un velo en el cielo que divide el lugar santo del santísimo? Eso sería tres en una, digamos.
Essa pergunta necessita de muito tempo, pero em poucas palavras me gostaria de dizer-te uma coisa. Há um historiador da educação que diz uma coisa: nós pensamos como lo hacemos porque os griegos pensaram como lo hicieron. Entonces, en nuestra comprensión católica, de origen católica, que es filosófica griega, el espiritual, el físico, el tangible es aquí. El espiritual es algo inmaterial, no puede ser material, porque no cabe en nuestra mente, en nuestra concepción. Pero el concepto bíblico es distinto, semítico. Hay un jardín en el Edén con árboles, con personas, hay una ciudad con calles de oro, com puertas e tudo. Agora, eu creio que muito disto é uma acomodação divina. Eu poderia dizer o mesmo, como o Hijo de Deus, Jesucristo, morreu em um palo, la cruz. Isto é impossível. Não pode ocorrer. Pero la cruz, hasta mesmo o apóstolo Pablo, em 1 de Coríntios, diz ali que é uma loucura e um escândalo para judíos e gentiles, para gregos e judíos. Então, a ideia de um santuário celestial para muitas pessoas não é possível. Agora, adentro da igreja, nós creemos, se não crees em um santuário celestial, bueno, então estás em dificuldade com a teologia adventista. Porque Helena de White diz hasta que quem não crê no santuário celestial não poderia nem ser um professor em nossas escolas. Agora, adentro de la comunidade de los teólogos adventistas, tu tienes aqueles que creem que há dois compartimentos, ou seja, el santo e el santíssimo, e aqueles que creem que é simplesmente uma fases que cambiou en el cielo. E tu tienes Heppenstall, por exemplo, que falava de faces, hasta nossas crenças fundamentais falam de faces para agradar a gregos e trojanos assim. Pero vas ver uma coisa, grandes teólogos como Gerhard Hazel, Davidson e outros mais, incluso Helena de White, habla hasta el final de su ministério em compartimentos do santuário celestial. Agora, o argumento que normalmente se põe em contra desta ideia, e é muito popular, é: mira, como pode? El Padre quedou en el lugar santo, el lugar santíssimo, desde a ascensão de Jesus en el año 31 hasta 1844, e então Jesus quedou en el lugar santo. Isso é uma abominação. Pero Helena de White não lo pone assim. Se tu fores ao livro Primeiros Escritos, por la página, eu não sei em espanhol, pero em inglês é por la página 54, 55, mais ou menos, pero el tópico é los 2300 dias. Helena de White diz que em 1844 el Padre saiu do lugar santo e foi ao Santíssimo. Foi uma visão que Helena de White teve. Depois saiu Jesus com seu trono e também foi ao lugar santíssimo. Então, os dois foram para começar o juízo investigador. Então, agora eu quedei assim um pouco preocupado. Está bem que Helena de White em sua visão lo viu, pero que bases bíblicas lo tienes? E então tu vas ali a Daniel capítulo 7, los versos 9 a 14, e tu tienes uma descrição de que o trono del anciano de dias, ou seja, del Padre mesmo, tiene ruedas de fuego. Ruedas em profecia é símbolo de mobilidade. Se o trono de Deus é estático, não cambia de lugar, não precisaria de ruedas. Então, assim como Ezequiel habla de la mobilidade do trono de Deus,
en los primeros capítulos de su libro, en el mismo Daniel también. Entonces yo personalmente creo que los dos estaban en lugar santísimo, perdón, santo, y 1844 fueron en lugar santísimo. Y en este punto hay el elemento clave. Si la revelación lo dice, ¿por qué no lo puedo creer? Yo prefiero ingresar al cielo como ignorante do que dar como iluminado en la tierra. Entonces yo tengo mucha dificultad con esta cosa, la revelación dice una cosa y otra. Por supuesto, cuando habla de animales en el cielo y cosas, son símbolos, obviamente, pero cuando tú tienes un lenguaje concreto, no simbólico, yo tengo dificultad de simbolizar lenguaje más concreto. Pero essa é a minha posição, outros quizás tenham outro, pero como a pergunta vino para mim, eu tive que contestarla, ¿no es cierto? Está bien, gracias Pastor por aceptar el desafío y responder esta pregunta. Ya yendo a la última pregunta que queremos hacerle, recordarte que nos estás viendo por Facebook, que por favor actives en la fanpage me gusta y en YouTube activa suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo en vivo desde la Asociación Argentina del Norte. Y la última pregunta,